Ya no me pidió permiso para si conectaba el audio. ¿Fue por lo que le configuraste? Sí. 14. Entonces, un subió rapidito. ¿Tú también te estás notando que hay menos gente? Buenas noches, muchachos. Vamos a empezar. Ok. Yo creo que ya llegaron la mayoría. Vale, vale. ¿Cómo estamos? Bien. Ya merito. Vamos ya a 3/4 partes. Recuerden, todavía tienen esta semana para evaluar. No se les olvide. Ok. La clase 3B. Ahí tenemos el diagrama de lo que sería una pequeña red, ¿sí? Vamos a utilizar este dibujito para sacarle el máximo provecho. En uno de estos casos, pudiera ser el maestro, que no tendría sentido, con un esclavo, es decir, la conexión entre un sistema y otro, nada más, ¿sí? Utilizando pero pues vamos a sacarle, les digo, provecho al dibujito. Una conexión peer, ¿no? Peer, es decir, punto a punto, ¿sí? De solamente tener un dispositivo con otro dispositivo. Tenemos nuestras líneas de transmisión y nuestras líneas de recepción en comunicación serial asíncrona, ¿sí? Entonces, bueno, pues necesitamos este tipo de conexiones, ¿no? Cables, ¿sí? O un medio de comunicación para hacer la transferencia de esos datos, ¿sí? Pero, ¿qué necesitamos? Bueno, este cable, no, o sea, tenemos dos casos, ¿sí? El primer caso es cuando no eran, bueno, la idea era transportar información, ¿sí? Fue nuestra principal, se podía hacer preocupación, ¿no? Poder transmitir datos de un sistema a otro porque no estaban muy cerca uno del otro y la comunicación serial asíncrona nos permitía tener pocos conductores para poder hacer esa comunicación o hacer una comunicación por radiofrecuencia, ¿sí? Entonces estaban a larga distancia, ¿sí? Esa era nuestra principal preocupación. La otra es que va evolucionando esto y resulta de que existe una nueva manera de hacer sistemas y es hacer una red de microcontroladores. Y los microcontroladores se tienen que comunicar de alguna manera
y tenemos que poner estos cables, ¿no? O este medio de comunicación. Pero bueno, para poder hacer efectiva esta comunicación, resulta que tenemos que utilizar, es ese cuadrito que estoy haciendo, un driver. Entonces, si es 1 a 1, aunque sea 1 a 1, ¿sí? Vamos a tener esos drivers, ¿sí? Y si es en una red, pues cada uno debe de tener su driver, ¿sí? ¿Qué es este driver? Bueno, pues es un circuito, ¿sí? Que se encarga de preparar la señal para que pueda llegar y viajar por el bus, por el medio, ¿sí? Hacia el otro dispositivo, ¿sí? Nuestra técnica más corriente y más burda, ¿sí? Es sencillo. Le subimos el nivel de voltaje para que se vaya atenuando a lo largo del conductor y alcance a llegar a algo. El driver receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a tomar esta señal entre ciertos rangos y a lo mejor me la amplifica, me le quita el ruido, ¿sí? Y me la entrega al dispositivo receptor de manera adecuada, ¿sí? Aún así, en los dos casos, uno que sean 100 metros, 500 metros de distancia, se justifica mucho, ¿sí? La señal no iba a llegar en forma directa, ¿no? Si tenemos niveles TTL por parte del maestro hacia el esclavo, no, esos niveles TTL no están preparados para cubrir una distancia tan larga. Se van a atenuar y no va a funcionar, ¿sí? Si está cerca, aseguramos una buena calidad de señal y pudiera ser que tuviéramos a mejor interferencias de algunos otros dispositivos, motores, lámparas de iluminación fluorescente, eh, reactores, transformadores, ¿sí? Entonces, al asegurar un canal de información preparado para ruido y largas distancias, procuramos nuestra comunicación. Estos drivers, ¿sí? Van a implicar también ciertas características y ciertas reglas, ¿sí? Y bueno, unos son para una cosa, otros son para otra cosa, unos han ido evolucionando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? ¿Qué son esos drivers, no? Esos circuitos, ¿sí? Que nos ayudan a establecer una comunicación. Si estamos jugando algo tranquilito, pues es posible de que yo en el laboratorio pudiera hacer una comunicación muy pequeñita, ¿sí? Entre dos microcontroladores, pero pues los tengo a mejor en el mismo proto, y no hay problema. Aún así, en una de esas me pudiera fallar, ¿sí? Pero, si quiero hacer algo de deberes, me tengo que adaptar, ¿sí? Tengo que preparar esta señal para que pueda viajar. Ahora, estos drivers no necesariamente tienen que ser así como de potencia, sino que también puede ser de radiofrecuencia, ¿no? Para preparar la señal y que viaje, ¿sí? Así es de que, bueno, ahorita vamos a ver unos que son totalmente eléctricos, pero bueno, podemos tener, bueno, en el caso de yo saco las señales TTL y las conecto a un transmisor Bluetooth, una tarjetita transmisor y receptor a Bluetooth. Esa tarjetita tiene transmisor y receptor para recibir las señales, ¿no? Y aparte tiene toda la nomenclatura, toda la especificación Bluetooth para poder hacer una transmisión de radiofrecuencia, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, pero no, nada más nos faltaría aquí dar una visión más, como dice ahí, esquema general, ¿sí? Voy a borrar los cuadritos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, va a ser nuestro caso más extremo. Un maestro que se va a comunicar con varios esclavos, ¿sí? La condición de aquí es de que el maestro va a tener esa característica, ser el administrador de la información, ¿sí? No necesariamente tiene que tener, a lo mejor en un sistema pequeñito, tiene la misma capacidad de proceso que los esclavos, pero se va a dedicar a ir checando o la secuencia de trabajo de cada uno, ¿sí? Regularmente, les digo, hay algunas definiciones que lo marcan como administrador.
porque en realidad manda y recibe la información que están capturando los esclavos. En este caso, la dirección del esclavo 1, la dirección 1, ¿sí? Lo están ejemplificando que tiene un sensor de temperatura. Entonces va a recabar información de temperatura, ¿sí? La dirección del esclavo 2 está llevando, pues, a lo mejor la opción de un temporizador, un timer, prende y apaga una cosa, ¿sí? Y el tercer esclavo, que es la dirección número 3, pues es encargado de almacenar información, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el maestro se comunica con recupera la información, a lo mejor se recupera la información de la temperatura con la dirección 1, se le envía a la dirección 3 para que la guarde, ¿sí? De acuerdo a la temperatura, resulta de que tiene programado el maestro una secuencia en el timer y lo enciende o la apaga a determinado tiempo, ¿sí? Una condición muy básica. Entonces, yo cuando me comunico con el maestro, a lo mejor con un módulo de estos, el maestro me dice, pues pasó tantas veces la condición de la dirección 1, tantas veces la dirección 2 y tantas veces la dirección 3, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Yo tenía un negocio, ya no es tanto, ya casi falleció, ¿sí? Donde ustedes, bueno, yo ponía a alquilar máquinas, ustedes le dicen rocolas, el nombre correcto es Sinfonola o jukebox en inglés. Y estas máquinas, ya las últimas, tuvieron pues una tecnología bonita, ¿no? Tenían cosas interesantes. Y tuve algunas, bueno, todas lo hacían, pero no todas se los instalé, donde la máquina principal ustedes podían llegar, depositar una moneda, seleccionaban de un tablero qué canción querían escuchar, la marcaban y la tocaban, ¿no? Tenía una capacidad de memoria bastante grande, entonces usted le podía marcar muchas canciones, ¿sí? En Estados Unidos aquí no funcionó tanto, por eso les digo que tuve oportunidad de hacer 2 o 3 máquinas aquí así, pero porque no se utiliza mucho aquí en México, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos resulta que hay a veces que hay lugares, se llaman dinners, es la justificación más alta, pero se pueden en cualquier lugar. Los dinners muchas veces fueron construidos y se quedó la tradición de hacerlos del tamaño de un tráiler, de la caja de un tráiler. Entonces tienen dimensiones reducidas. Estamos hablando de que estas rocolas o sinfonolas tenían esta función pues desde los años 30, 40. Y lo que no cabía dentro del dinner pues era la sinfonola, la rocola, ¿sí? Era muy grande. Así es que estaba en otro lugar. Pero se montaban en las mesas de los dinners, que eran bastante pequeñitas, unas unidades remotas, ¿sí? Eran unas pequeñas cajas pegadas a la pared, en donde estaba, manualmente uno le daba vueltas y podía ver las canciones que tenía la rocola y marcarla desde ahí y viajaba la señal por un cable. Le estoy hablando de 1939, 40, 45. Bueno, esto fue evolucionando y los últimos unidades remotas se hicieron para máquinas de compact disc todavía en el 2000, 2001, 2002, ¿sí? Y la comunicación pues ya era de este tipo, ¿no? Con dispositivos electrónicos, ¿no? Pero suponiendo uno podía checar desde el maestro que era la rocola, cuánto dinero tenía la unidad remota 1, la unidad remoto 2, la unidad remoto 3, se le podían conectar hasta 16 unidades remotas, ¿sí? Saber cuántas monedas de una denominación tenía esta, cuántas monedas de otra denominación, o sea, una cantidad de información tremenda, o sea, cuánto había recuperado de dinero de diferentes denominaciones de monedas y de billetes cada uno, ¿sí? ¿Cuál había sido la canción predilecta de esta? Porque se podían repartir, ¿sí? Todo el catálogo, ¿sí? Y uno podía sacar, todo eso lo informaba desde aquí, toda esa información. Regularmente recibía la canción que se tenía que tocar y la transmitía a la sinfonola y la sinfonola la tocaba, ¿sí? Pero aparte hacía un montón de estadística, ¿sí? Toda la información relacionada. Obviamente esto pues no fue siempre, pero pues era muy útil, ¿no? Saber, si coloco la unidad remota en este lugar o en otro lugar para que sea efectivo. Entonces, vean cómo un sistema de red, ¿sí? Puede aumentar la capacidad de productividad de un sistema. Entonces,
Aquí estamos el ejemplo que se está comunicando con la dirección 2, ¿no? Recuerden, tenemos que tener un esclavo con una dirección y direcciones para los esclavos y otra dirección para el maestro, ¿sí? Como lo vimos la clase pasada del ejemplito del método del noveno bit, ¿sí? Sale. Viendo esto, pues vamos a ver esos drivers, ¿sí? Vamos a ver esos drivers, ¿sí? Primero vamos a ver uno que se llama RS-232. Es un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación lo traían anteriormente en forma muy popular las computadoras PCs. Cuando se desarrollan las computadoras PCs, ahí en la época de Bill Gates, cuando empezó Bill Gates y logró tener el contrato para distribuir el Windows en las computadoras PCs, a la estructura de una computadora PC, IBM la desarrolló con este puerto porque había necesidad de comunicarse, ¿sí? A través de ese puerto con dos cosas. Unas eran los primeros escáneres, ¿sí? Y la otra principalmente era comunicarse vía telefónica a través de un módem, ¿sí? Para efectuar una comunicación de una computadora con otra. Entonces era muy común que tuvieran su puerto RS-232. Fue evolucionando esto de las computadoras, le hicieron un puerto especial al módem, ¿sí? Y quedó libre el RS-232 para conectar a algunos otros dispositivos, ¿sí? Fue pasando el tiempo, cada vez se utilizaba menos, era muy utilizado por los electrónicos, obviamente, ¿sí? Para conectar muchísimas cosas, había muchos dispositivos que tenían esta interfase para RC232, pero se fue relegando y de repente desapareció. Cuando agarró un poquito de fuerza el USB, el puerto RS232 desapareció. Y era bastante bueno, se podían hacer muchísimas cosas. Actualmente podemos ir a República del Salvador y todavía podemos adquirir en forma bien clara motherboards que tienen RC232, ahí su conector, su DB9 todavía instalado, o por lo menos dentro de la motherboard está un enchufe donde puedes conectar un cable y hacérselo, ¿sí? Pero todavía hay muchas tarjetas que vienen así, porque les digo, hay a veces que uno trata de instalar algo, un software o algo así, y todavía trae puerto RS232. La otra alternativa, como es el caso para las laptops o aquellas motherboard que no tengan RC232, también está relativamente sencillo porque hay una cantidad tremenda de adaptadores USB RS232. Entonces conectamos prácticamente un cable y le sacamos un cable por USB y tenemos ya un conector RS232. Así es de que, bueno, todavía tiene vida, ¿sí? Este, ¿Quién estableció estas, estos estándares? Bueno, la EIA, que es la Electronic Industry Alliance, y la TIA, la Telecommunication Industry Association. Estas dos asociaciones son las responsables de editar y el estándar de comunicación RS232, así de como también sacar actualizaciones, regulan todo tipo de aspectos en el estándar, desde cuestiones físicas hasta formatos de comunicación. Obvio, no sacan una innovación en RC232 porque no es muy popular, pero como que al renovar la información o al sacar un comunicado, nos están diciendo que todavía está activo, que no está caduco, ¿no? Y que se puede seguir utilizando. ¿Qué niveles de voltaje maneja el RC232? ¿Sí? Bueno, ya se los había comentado, pues es un truquito, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en la presa de Infernillo? Después de los generadores que están en la presa, lo meten a unos transformadores y nos elevan el voltaje y lo meten a las torres de transporte, ¿sí? ¿Qué valor tiene ese voltaje? 14,000, 28,000 volts, ¿sí? Es alto voltaje. ¿Para qué lo hacen? Para que alcance a llegar hasta las ciudades. Y ya aquí en las ciudades tenemos un montonal de pérdida de energía, pero alcanza a llegar a las ciudades y ya ponemos un transformador de bajada que lo reduce a 117. Entonces, pues más o menos funciona así. El truco es elevar el voltaje sobre las líneas físicas de transmisión para que a pesar del ruido y la atenuación llegue al otro lado. Entonces, para el RC232, lo que hace el driver, ¿sí? Es tomar los niveles TTL a la salida y levantarlos. Es decir, un nivel de 5 volts lo cambia a 15, ahorita les doy una anotación extra,
y uno de menos 3 volts lo puede cambiar a menos 15, ¿sí? Es, es un chip fabuloso, ¿sí? Eh, ¿Cuántas patitas tiene? Creo que tiene 14, ¿sí? Eh, la idea es esa, ¿sí? Levantar el voltaje. Dice, estos niveles son de estas magnitudes debido a una codificación que se llama, ¿sí? NRZ. Lo expliqué mal, va de nuevo. Ya dentro del formato RS232, este chip lo que hace es que de un lado va a tener niveles TTL. ¿Cuáles son los niveles TTL? De 0 a 5 volts. Y eso lo conectamos a nuestro microcontrolador o a nuestro Arduino, ¿sí? Y del otro lado tiene niveles RS232, que para un nivel alto es un cambio de 5 a 15 volts y para un nivel bajo es un cambio de menos 3 a menos 15 volts, ¿sí? Eso se llama no return to zero, no retorno a cero, ¿sí? Y es una técnica también para evitar el ruido que se genera cerca de 0 volts, cerca de tierra, ¿sí? Son características básicas, ¿no? Ahí se lo estoy poniendo, chequen bien estos datos, ¿sí? Estos valores de voltaje para nivel alto y nivel bajo, ¿sí? Son, digamos, nuestros niveles lógicos para RS232, y esto es debido o se justifica a la codificación de no return to zero, ¿sí? ¿Qué características tiene el RS232? Está hecho para trabajar con muchísimo ruido, ¿sí? Por eso son los niveles tan grandotes, ¿sí? Entonces, cerca de 0 volts es donde hay más ruido y la señal no se estaciona ahí, sino que se sigue, ¿sí? Se sigue. Y son cambios de nivel, no el nivel tal cual de voltaje, sino cambios de nivel lo que se determina. Obvio, al trabajar con mucho ruido, pues no les interesó que el ruido pudiera llegar a afectar la comunicación entre los sistemas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un sistema que debe de ser muy fino en cuestión del ruido, hay que hacer las interfaces ópticas, es decir, todavía lo que sale TTL del driver, hay que conectarlo al sistema a través de sensores, bueno, de optoacopladores, ¿sí? Un enlace óptico para que tengamos una fuente de alimentación para nuestro microcontrolador que trabaja, digamos, audio, y lo que es la comunicación con otra fuentecita, ¿sí? Entonces, esos son los niveles de comunicación, se eleva el voltaje. Este chip es tan curioso, se llama, el más famoso porque lo produce la compañía Maxim, es el Max 232, pero este chip es tan curioso que es interesante, déjenme, sentamos ahí, ya viene la imagen. Ahí está, ¿no? El chip físicamente que tenemos que adquirir para implementar es el RS232, así se puede pedir, pero les digo que el que más popular es el que produce la compañía Maxim y le puso a su chip el Max 232, ¿sí? Se le conectan 4 capacitores y una alimentación de 5 volts, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? O sea, pues es fabuloso porque resulta que estos capacitores a base de cargas sucesivas logran tomar esos 5 volts y poder generar hasta 18 volts o hasta menos 18 volts con las cargas y descargas de los capacitores. Obviamente el consumo o el costo de esto es en corriente. Es un chip que consume una corriente considerable si lo hacemos trabajar entre esos niveles de voltaje, 18 y menos 18 volts. Eso va a depender del valor de los capacitores, ¿sí? Si le ponemos capacitores de 0.1, 0.22 micros, pues el voltaje que va a elevar va a ser poco, pero si le ponemos capacitores de 22 micros, ¿sí? Sube el voltaje hasta los 18 y menos 18 volts, y eso es lo que se va a transmitir a través de los cables de comunicación, ¿sí? Entonces resulta que, pues no faltó alguien que dijo, ah, caray, puedo utilizar este chip hasta como una fuente de alimentación. Y sí, efectivamente, se puede utilizar como una fuente de alimentación, nada más que pues sí consume mucha corriente, pero te puede elevar los voltajes como si fuera un pequeño transformadorcito, ¿sí? Dejen que pase el vendedor de mollejas y patitas de pollo. Bueno, ahí tenemos un esquema precisamente de cómo pudiéramos conectar un sistema con el Max 232, ¿sí? Tenemos el microcontrolador,
tenemos el microcontrolador y sacamos sus líneas de comunicación de transmisión y recepción. Y los vamos a meter a la salida y a la entrada del MAX 232. El MAX 232 es doble, sirve para hacer dos puertos RS-232, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí estamos prácticamente dejando un puerto libre y se le conecta a sus capacitores de carga y descarga, ¿sí? Y resulta que ya va a salir por acá, por estas líneas, en formato RC232. Este es el conector DB9, ¿sí? Que regularmente se utilizaba como estándar de enchufe, ¿no? Para el puerto RC232. En las computadoras se le dice COM1 o COM2, ¿sí? Y bueno, había machos y hembras, ¿no? Regularmente la máquina traía una hembra, ¿sí? Las computadoras PC, cuando tienen su puerto serial así armadito, ya nos van a dar un conector como este. La escuela, las máquinas que tenemos en la escuela todavía tienen puerto serial, ¿sí? Y ya lo trae incluido dentro de la motherboard. Si trae este conector afuera, ¿sí? Ya lo trae incluido. Así es de que yo puedo quemar mi microcontrolador si me conecto directamente al conector de 9 a las patitas 2 y 3, ¿sí? Y lo enchufo a mi PIC. ¿Qué voltaje le va a llegar? Pues pudieran llegar 18 y menos 18 volts. Entonces los tengo que conectar a un MAX 232 para que me haga la bajada de voltaje y le llegue en TTL y no me lo queme, ¿sí? Hay comunicaciones así muy burdas, así como decían en Salochino, pues que le puedes meter una resistencia en serie para bajar un poquito el voltaje. Funciona, ¿sí? Funciona, pero pues es mucho más seguro, ¿no? El MAX 232 es un chip muy barato, cuesta como 15 pesos, ¿sí? Y pues uno puede hacer su basecita, ¿sí? Entonces, pues ahí está la conexión del RS232. Más elaborado, pues ahí podemos tener mi microcontrolador con alguna aplicación. En este caso aquí, este microcontrolador prende unos LEDs, tiene el MAX 232, el conector de B9, sus cables de transmisión, que es uno de tierra, transmisión y recepción, ¿sí? Tengo el otro conector de B9, lo enchufo a mi computadora cuando tenía puerto serial, si no, yo le voy a conectar aquí su cable de adaptador USB, y correr en la PC un programa de terminal, ¿no? Así se llaman terminales, ¿no? Que permiten transmitir o monitor, se llaman también. El caso del Arduino tiene, se llama monitor y transmitir datos en formato serial que le van a llegar acá, ¿sí? Este es para Mac 232. ¿Sí? Algunas cositas que vamos a checar también acerca de USB. Déjenme ver qué nos falta aquí algo. ¿Qué nos faltaría? Comunicación de RC232 es máquina con máquina, nada más tenemos dos sistemas, un sistema y otro sistema. No se vale con muchos. Hay unos trucos ahí medio mafufos que podemos hacer con multiplexores y a lo mejor en tiempo estarnos comunicando, ¿no? O te comunicas con uno, con otro, pero no al mismo tiempo, ¿no? Pero hay algunos trucos, pero originalmente, digamos, el estándar dice que hay que conectar con nada más. Nada más. ¿Cómo vamos en tiempo? Ok. Este, es muy confiable. Luego los conectores regularmente hay que seguir las reglas, ¿no? Luego este es con DB9. Tú cuando llegas a un sistema y ves el conector DB9, quieres suponer que va a ser para una comunicación serial. Así lo identificas. Por eso es muy malo romper las reglas, ¿no? Hay a veces que me ha tocado que cuando estamos haciendo un proyecto ahí en la escuela, pues por comodidad o porque era lo único que teníamos o porque me gustó, pues pongo un conector de un tipo para hacer algo que no es ese tipo, ¿no? Suponiendo. Es muy malo, es el caso más clásico, ¿no? Es muy malo poner una entrada o salida de voltaje, suponiendo, tengo este circuito,
pero no me cupo la fuente adentro y le voy a conectar un eliminador externo. Entonces, para poder conectar el eliminador externo, le pongo un conector RCA Victor, hembra. Y pues sí se queda muy bien, les digo. Pudo ser porque era el único que tenía. Pudo ser porque me gustó mucho cómo se veía y ahí sí se lo pongo, ¿no? ¿Sí? Y y pudo ser porque, pues, caray, ¿no? Pues qué les importa si es mi circuito, ¿no? Pero ¿a qué tienta uno, no? A que, pues dices, ah, mira, ¿de qué será? Y llega otro que sí más o menos sigue las reglas, dice, es que ese es un conector de audio, es para conectar audio y resulta que era para voltaje, ¿sí? Entonces, en una de esas no pasa nada, pero en una de esas pues echas a perder el circuito o lo que le conectaste. Entonces, cada cosa con su estándar, ¿no? Si voy a conectar una fuente de alimentación, bueno, hay un jack especial para alimentación que lo identificas plenamente, ¿no? Que es como el que tiene las computadoras, ¿no? Para conectar la fuente, ¿sí? Entonces, y los del audio los dejamos para el audio, e incluso los colores, ¿no? Era lo que les decía muchas veces, ¿no? De que hace poquito, hace como una semana, o un poco menos, pasaron esta película de Speed, se trata de un loco que pone bombas, ¿no? Y pone una bomba en un camión, y el protagonista es Keanu Reeves, y es especialista en bombas, ¿no? Entonces, cuando se asoma a ver la bomba, ay, pues claro, no, es una arquitectura fulana de tal y todo, ¿no? Y me llama la atención de que, pues, el que hizo la bomba fue muy cuidadoso en seguir un protocolo de colores con los cables. Siempre es lo clásico de una bomba, ¿no? Siguen el protocolo clásico, ¿no? Dice, a ver, y tienes que cortar el cable rojo y después el cable azul, ¿no? Y siempre me he preguntado yo, bueno, si soy así de malo como para hacer una bomba, pues les hago la maldad, ¿no? Y pongo todos los cables de color negro, ¿no? Y a ver cuál es cuál, ¿no? Entonces, es así, pero pues como sigo el protocolo, seguramente había un protocolo para hacer bombas y cada colorcito debe de ser uno, ¿no? Y obviamente, pues el cable rojo se puentea con el cable azul y se desactiva la bomba, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es muy bueno seguir el protocolo, el estándar, que nos marca que son conectores de B9, ¿sí? Macho y hembra, porque también resulta que es muy práctico, porque esta sección que estoy señalando, pues es un cable que cuesta 20, 30 pesos, ¿sí? Ya armadito, bien bonito. Si quiero lo puedo hacer, pero hay muchos cables seriales que nada más así, ¿no? Suponiendo para los otros estándares, digan, aquí porque no lo conocen, pero ¿qué sale más fácil? Creo que nadie lo ha hecho, ni yo lo he hecho, ¿sí? Ahorita el siguiente driver que vamos a ver es el USB. ¿Quién ha hecho un cable USB? Lo compras. Entonces, si tú sigues el estándar de conexión, pues es muy práctico porque compras las cosas comerciales y las enchufas y se acabó, ¿sí? Entonces, ¿para qué estar sufriendo en hacer un cable especial? Por eso aquí recomiendo en esta comunicación que te vayas con el 2 y el 3, que regularmente pues, eran los cables que teníamos, ¿no? Para conectar siempre el 12 era para transmisión y el 3 para recepción, ¿no? Y la tierra que era el 5, ¿sí? Entonces es relativamente sencillo ese tipo de cosas. Ok, ¿sí? Bueno, el que sigue pues, es el USB, ¿sí? Algunas cositas de USB, ¿sí? Pero las vamos a ver después del break, ¿sí? Vamos, a, para no cortar el tema. Ya saben, ¿no? Pues el USB es Universal Serial Bus, ¿sí? Y fue desarrollado precisamente para sustituir o simplificar la conexión de dispositivos a la computadora. Era muy común que tú necesitabas a fuerzas dos computadoras en tu casa. Una de escritorio, ¿sí? Porque en la de escritorio tú podías desarmarla y conectarle una serie de tarjetas en la parte de atrás, ¿sí? Ahorita se está poniendo más o menos de moda, otra vez con los gamers, ¿no? Armar su computadora, ¿sí? Y prepararla. Pero pues ya casi lo único que es una computadora de gamer, les interesa que tengan una motherboard
un microprocesador así medio potente, ¿sí? Y una tarjeta, una buena tarjeta de video. Yo creo que procuran tener mejor la tarjeta de video que el microprocesador, ¿sí? El sistema de enfriamiento y se acabó, ¿no? Y que se veía bonita, así, ¿no? Así medio naca, ¿no? Con LEDs y luces neón adentro. Pero regularmente la gente ahorita, pues, se compra una LAT y ya le hace, ¿no? Y antes les digo, era muy común tener la computadora y la abrías y en la parte de atrás tenía para conectar tarjetas de expansión, sea para una tarjeta de video o para software, ¿no? Muchas veces yo quería otro puerto paralelo, otro puerto serial. Y, y de esa manera podía conectar más cosas, ¿no? Y compraba mis dispositivos especiales, ¿no? Ya sea para editar video o alguna otra cosa. Pero esto se fue simplificando. Cuando sacan el puerto USB, pues ya no necesitas una computadora que tenga en la parte de atrás manera de conectar un montonal de cosas, sino que todo lo haces por USB o compras todavía un host y le conectas más cosas por USB. Entonces, se simplificó la cantidad. La idea era evitar la cantidad de cables gruesos que tenías en la parte de atrás de la computadora, ¿no? Que fuera prácticamente una maraña de cables en la parte de atrás de la computadora, ¿sí? Y que fuera muy simple, ¿no? Y que los conectaras y desconectaras cuando tú quisieras, ¿sí? Por eso salió el USB y se hizo como estándar, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a checar. Ya pueden bajar esta presentación de Blackboard y también está el cuestionario de la clase de hoy para la asistencia, ¿ok? Entonces, ahorita le vamos a suspender y vamos a regresar. La siguiente sesión inicia a las 9:05, chavos. ¿Todo está correcto? Ahora andan, Profe. okay. Andan muy callados. Sí, profe. Sale pues. Yo estoy tomando nota para el cuestionario, profe. Sale pues, y ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Está tranquilo, pues es esto. Es la información que viene en las diapositivas. No hay de otra, no hay que buscarle mucho. ¿Sí? ¿Sale? Y aparte, Bien, profe. vamos a tener una sesión de repaso, ¿sí? Para enfocarnos sobre algunos puntos. Ok, entonces ahorita nos vemos. Ok, profe. ¿Vale?